Ya está grabando, ahí está grabando. Bueno, chicos, hoy vamos a ver lo que hizo o lo que desarrolló primero Pierre Simon de Laplace, quizá uno de los más grandes físicos matemáticos. Como mi esposa, yo que soy cinéfilo, ella dice que yo siempre digo que todos los directores son buenos, pero no son buenos. Lo que pasa es que hay muchos buenos. ¿Qué sé yo? Uno nombra a Scorsese, a Coppola, qué sé yo, a Spielberg. Hay muchos directores buenos, no sé si hay uno que sea el mejor, pero lo mismo pasa con los matemáticos y los físicos, ¿no? Hay muchos grandes físicos y matemáticos. Ni que hablar Maxwell, y el siglo XVIII, el siglo XVII, el siglo XIX, fueron siglos especialmente, digamos, llenos de físicos matemáticos que la verdad que uno lee y analiza lo que hicieron y dice, ¿cómo lo hicieron? No, no se puede creer, no se puede creer. No sé si alguna vez tienen la oportunidad de leer alguna biografía, pero no esas biografías que te cuentan si el tipo era, si estaba casado y si tenía hijos, eso no, sino una biografía, em, digamos, técnica de esta gente, la verdad que no se puede creer. Yo hace relativamente poco leí la biografía de Richard Feynman, como les comenté antes, era uno de los más grandes físicos del siglo XX, ¿no? El que desarrolló digamos, la mecánica cuántica relativista, la cromodinámica cuántica, qué sé yo, uno de los que más hizo por esa teoría, digamos. Este, y, y es muy interesante cómo el tipo pensaba, ¿no? Porque justamente Feynman no fue uno de esos físicos súper rigurosos en cuanto a cómo se tiene que demostrar cada cosa. Era un matemático terrible, pero era un tipo intuitivo. Entonces, muchas de las cosas que desarrolló era por intuición. Vos decís, ¿de dónde lo sacaba? No se entiende. Pero no cabe duda de que por lo menos todos los grandes físicos, matemáticos, ingenieros, ¿no? Lo que tenían era una formación súper sólida y muchas horas de estudio, ¿no? Eso mínimo, eso mínimo. Ahora, eso no te asegura eh, de hacer grandes desarrollos, ¿no? Para la historia de tu especialidad, pero por lo menos es una condición. Eso sí, estudiar más, estudiaban mucho todos, digamos, ¿no? Este, mm, bueno, en particular este muchacho Laplace, ¿no? Desarrolló esta transformada, entre mil y otras cosas, ¿no? Pero para eso quiero primero recordar las identidades de Euler, ¿se las acuerdan, no? Estas, ¿no? Este, puede ser que sea necesario, Ah, sí, sí, son re básicas. por eso sí. Eso con ustedes no tengo que repasarlo. Bueno, ¿por qué Laplace? ¿No? ¿Por qué Laplace? A veces uno se pregunta, ¿no? ¿Se puede analizar circuitos en el dominio de frecuencia? Esa es una de las principales utilidades, ¿no? Porque uno pasa al dominio, es una transformada, finalmente, y cuando uno transforma una ecuación diferencial, pasa a utilizar la variable de Laplace. Y la variable de Laplace contiene la frecuencia. Entonces, cuando después se lo voy a dibujar quizá, uno puede transformar un circuito que está en el dominio del tiempo en el dominio de la frecuencia. ¿Mm? Todo, las fuentes, los elementos, ¿no? Las excitaciones, ¿no? Las corrientes, las magnitudes, todo se puede transformar en el dominio de Laplace. Otra razón es que las funciones de transferencia se escriben en el dominio de Laplace. Ya lo vimos eh, antes, ¿no? La transformada está en MATLAB, en los libros de control, en el NICE, en el OGATA, están todas en la variable de Laplace. O sea que más razón aún para estudiar la transformada de Laplace. O sea, no es una teoría que usa la teoría de circuitos de los años 50. La teoría de control, como ustedes saben, es una teoría que está en permanente desarrollo hoy. Eh, Tenemos por lo menos 7, 8 materias en la facultad relacionadas con eso. Control 1, control 2, control automático, control adaptativo, control no lineal, control robusto y redes neuronales. O sea, todo relacionado con control, así que imagínense, este, digamos, y todos parten de esto, toda la teoría de Laplace, de la teoría por lo menos de la,
usan mucho la variable Laplace para plantear sus demostraciones. ¿Mm? Por otro lado, también se puede aplicar a una variedad de excitaciones. Yo tengo una excitación rara, quizá para una excitación de una ecuación diferencial, pensémoslo desde el punto de vista matemático, una excitación básica, quizá no todo está excitado con una continua o una alterna, ¿no? Quizá vos tenés una rampa, quizá vos tenés una exponencial, quizá vos tenés una función de otro tipo, pero que es Laplace transformable, y entonces puede ser más fácil eh, digamos, resolver el circuito, resolver la ecuación diferencial en el dominio de Laplace. Eh, por otro lado, la teoría de Laplace involucra automáticamente o contiene automáticamente las condiciones iniciales. Ya lo vamos a ver cómo salen naturalmente las condiciones iniciales. No tengo que preguntarme cuándo introducirlas, si antes, si después de sumarle la respuesta forzada o antes. La teoría, la transformada de Laplace, la solución por transformada de Laplace es única, no hay, digamos, no necesitamos pensar en natural más forzada o estado cero y cero state y cero input, ¿no? Tenemos que directamente tenemos una sola solución, como es la realidad, ¿no? Después, otra razón es que nos permite trabajar con ecuaciones algebraicas más que con ecuaciones diferenciales. Y entonces uno resuelve la ecuación diferencial, que en el fondo un circuito es una ecuación diferencial, ¿no? Algebraicamente. Después, obviamente, tenemos que antitransformar. Y después, como les decía, brinda una respuesta total en una sola operación. O sea, ustedes antitransforman y tenemos toda la operación completa. Entonces vamos a ver algunas cosas matemáticas que ustedes seguramente recuerdan mejor que yo, pero solo las pongo para recordarlas. Tampoco es lo mío, ¿no? Pero por supuesto un matemático podría hablar largo y tendido de esto. Solamente algunas cositas que me gustó destacar de esto. Primero, el hecho que se requiere un exponente negativo, la parte real de ese, dentro de la definición de la integral de la transformada de Laplace. Ustedes se acuerdan que la transformada de Laplace tiene una definición, ¿no? Y si no tiene ese exponente negativo, la integral no converge, porque esa es la clave, ¿eh? De manera tal que la transformada de Laplace se define a menudo sobre un rango específico, ¿eh? Es decir, tal que ese exponente sea positivo. Sin embargo, este programa no aparece mucho en circuitos, por lo cual nosotros no haremos hincapié. Es decir, en circuitos no nos va a aparecer ese problema de, o por lo menos en los circuitos básicos, en lo que nosotros tenemos que ver, no aparece el problema de la no convergencia. Bueno, ¿cómo se determina la transformada de Laplace? Una vez podríamos agarrar la definición, que es lo que ustedes ya conocen, directamente integrar. ¿Mm? Y por supuesto tenemos que conocer un poco la variable compleja para integrar, o sea, tenemos que haber cursado análisis 3, es un poquito más complicado, ¿no? Nadie hace transformada de Laplace por definición, o sea, en la práctica, ¿no? Luego podríamos usar lo que hacemos todos, que es las tablas, ¿no? Tablas de transformadas. ¿Mm? Es decir, tengo una función y sé la transformada a través de la tabla. Tenemos que practicar nada más para saber darnos cuenta, reconocer cuál es la transformada que tenemos que usar. Y después tenemos que saber usar las propiedades de las transformadas. Tenemos que saber qué pasa con la transformada de una suma, qué pasa con la transformada de una función periódica. O sea, hay ciertas funciones o hay ciertas operaciones que tenemos que conocer sus propiedades. Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos es una ecuación diferencial lineal. Bueno, podría ser no lineal, pero por ahora vamos a involucrar las lineales. Y la vamos a transformar, la podemos resolver, perdón, antes de transformar, la podemos resolver en el dominio del tiempo. Eso es lo que hicimos la clase pasada, método clásico. ¿Mm? La podemos resolver en el dominio del tiempo, la podemos resolver por el método que ustedes quieran. ¿Mm? Nosotros la resolvimos separando las soluciones en el
en, en natural y forzada, o homogénea y particular, para hablar en el lenguaje del matemático, o podemos superponer dos otras soluciones como cero input y cero state. Pero en vez de hacer eso, podríamos transformar la ecuación diferencial lineal y pasar a la ecuación diferencial a una ecuación algebraica en el dominio de Laplace. Luego, a través de álgebra, de, obtener la variable que me interesa, despejarla algebraicamente, todo en el dominio de Laplace, y obtendríamos la solución en el dominio de Laplace. Pero esa quizá no es la solución que queremos. A veces sí, a veces alcanza, pero a veces no. Queremos saber cómo varía esa función en función del tiempo. Entonces ahí tenemos que aprender a antitransformar, la transformada inversa de Laplace, que también tiene sus métodos, ¿no? Es más complicada la transformada de Laplace, la antitransformada de Laplace, que la transformada. ¿Mm? ¿Sí? Esta operación, ¿no? Es más complicada es menos complicada que esta. ¿Eh? Pero no es muy complicada finalmente. Bueno, quedó claro el esquema que vamos a seguir. Nosotros vamos a ir por el lado verde ahora. Después, en la clase anterior, hicimos el lado marrón. Y desde las clases posteriores vamos a seguir por el lado marrón. Pero siempre combinándolo con Laplace también. ¿Me escuchan, no? Porque está muy callado. Sí, sí. Sí, sí, bárbaro. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, sigamos entonces. Antes de empezar, vamos a hablar de dos funciones muy interesantes que a mí me encantan, que una es la función escalor unitario o función de Heaviside. ¿Mm? Es esta, la conocen, ¿no? La función escalón. Como ven, es una función que en T0 salta a 1, o a otro valor constante, y sigue. O sea, acá esta función quizá es continua, pero no diferenciable, ¿no? Es continua, no, quizá es continua, ¿no? Este, pero tiene un salto. Esto es interesante para definir algunas otras excitaciones o funciones. ¿Cómo se define? Bueno, antes de ver cómo se define, estaba la otra función interesante, que es la función impulso, o delta de Dirac. ¿eh? ¿La vieron alguna vez? En análisis 3, ¿no? En análisis 3 usamos ambas. Ambas, bueno, entonces la van a entender esta. La función es Heaviside. En esta materia yo la llamo H, pero en algunos otros libros en inglés la llaman U. No se confundan, es siempre la misma función Heaviside. Esta función, en particular, está desplazada un tiempo t0, entonces h de t menos t0 vale 0 antes de t0 y vale 1 después de t0. ¿Mm? Esa es la definición. Y la delta de Dirac se define a través de una integral, ¿no? Básicamente es fácil de entender, es decir, en t0 es un impulso infinito y fuera de t0 no existe la función. Entonces, esta tiene toda una historia, esta función. En algunos libros, sobre todo en los años 40, 30, esta función no era ni siquiera considerada una función, ¿no? Era una anomalía dentro de lo matemático, y después, por lo que he leído, ¿no? Un matemático francés llamado Schwartz eh, hizo todo un tratado riguroso de este tipo de funciones y demostró que se podía ampliar el concepto de función o la definición de función para hacerla rigurosa y para permitirle su entrada al conjunto de funciones, es decir, para darle entidad de función. O sea que finalmente lo que creían que era una especie de aberración los matemáticos, este, resultó ser una herramienta súper fundamentada, así que lo que hacían los ingenieros y otros matemáticos de una manera no rigurosa, después resultó ser muy riguroso. Lo mismo podemos decir de la teoría de Fourier cuando se desarrolló, ¿no? Entonces, una propiedad fundamental
la delta de Dirac es que cuando ustedes integran la delta de Dirac por una función, directamente no tiene nada que integrar porque es la función en T0. O sea, este integral da la función esta en T0. Por supuesto, si T0 es 0, esto da f de 0. O sea, el valor de la función en 0. Si f de t vale 1, entonces directamente esta integral da 1. Bueno, estas son las dos funciones que vamos a usar bastante. Bueno, la transformada de Laplace de una función se define como, esto ya lo conocen, yo voy a usar dos nomenclaturas, es la L de f de t y f mayúscula de s. Cualquiera de las dos las voy a usar indistintamente. Esta transformada de Laplace se llama transformada de Laplace unilateral, porque empieza de 0 hasta infinito. Hay una que se llama bilateral, que empieza de menos infinito. Y es la función multiplicada por este exponencial, donde S es la variable de Laplace, sigma más j omega, ¿no? Esto ya está en el plano de Laplace, ¿no? Esta transformada termina siendo una función que está en la variable de Laplace. Bueno, esto ya lo dije, vamos avanzando. Hilando más fino, analicemos la definición esta en más detalle. Fíjense, si yo a 0 acá le pongo epsilon y acá le pongo un tiempo t en vez de ser infinito, podría decir que esta función, podríamos tomar un límite para epsilon tendiendo a 0, pero positivo, y un límite para t tendiendo a infinito. Entonces, siguiendo a Soer y Q, para esto, este libro está muy bueno para todo esto, porque siempre dice cosas nuevas, este libro, que uno no había pensado. El proceso para epsilon tendiendo a 0 no causa problemas, dado que f es 0 para t menor a 0. O sea, en la función, para este tipo de transformadas, tiene que valer 0 para tiempos negativos. O sea, no puede una función, cosa que viene muy bien para circuitos, o se aplica muy bien para circuitos, no puede ser, tener valor para tiempos negativos. El proceso para t infinito puede causar problemas, ya que el área bajo la curva, o sea, finalmente es un integral esto, ¿no? El área bajo la curva puede tender a infinito o no tener ningún valor particular. El remedio estándar para este problema es restringir S, o sea, este exponente, restringir S tal que la parte real sea suficientemente grande como para que E a la S, o sea, este término, tienda a 0 suficientemente rápido como para que el integral sea finito. Es decir, lo que está diciendo es que esto tienda a 0 más rápido que lo que esto crece. ¿Ok? Entonces, de esa manera, este integral será convergente. Es una forma intuitiva de verlo, ¿no? Ustedes saben que no todos los integrales son convergentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso lo entienden, ¿no? O sea, primero hay una cosa importante, no todas las funciones son transformadas por Laplace. Es más, casi me animaría a decir que como el ser humano es muy creativo, siempre va a encontrar más funciones que no sean transformables que las que lo son. La buena noticia es que, por lo menos para la teoría de circuitos, nos limitamos a funciones que son todas transformables. Había un nombre para el límite, es como, que me acuerdo que lo anotábamos como alfa, que ese tenía que ser menor o igual a alfa como para que pueda converger la transformada. Tenía un nombre ese alfa. No, bueno, hay toda una condición para que este integral sea convergente, ¿no? Ahora vamos a ver un ejemplo de algo que no es convergente. Bueno, por ejemplo, definamos el escalón, ¿no? ¿Cuál es la transformada? Después lo vamos a ver, pero la transformada del escalón, por suerte existe, y es 1 sobre s. Este lo van a usar mucho, así que recuerden de memoria esto, ¿eh? Transformada del escalón de Heaviside
1 sobre S. Entonces, la transformada de Laplace de HT está definida solo para real de S mayor a 0. Sin embargo, se puede considerar a 1 sobre S una función bien definida para todo S, excepto en S igual a 0, porque en S igual a 0 esta función diverge. Entonces, es como que extienden toda la validez de la transformada esta y solo sacan el 0. O sea, para todo este tema está muy bueno el Señales y Sistemas o del libro de Señales y Sistemas de Oppenheim-Wilnitzki o el libro de Soeri Q o uno de matemática pura que hable de la teoría de Laplace, ¿no? Entonces, son todas las funciones transformables por Laplace. Por ejemplo, ahí tenemos una que no lo es, ¿no? Inocente función que crece muy rápido, por eso no es transformable, ¿no? Porque como que no hay manera de aplastarla a esta. Esta función diverge para este, digamos, este límite superior. Por suerte, casi no diríamos que en teoría de circuitos no va a aparecer este tipo de funciones que crecen tan rápido, ¿no? Esta diverge porque no hay manera de aplastar, de que esta aplaste a esta. Crece mucho más rápido que la que esta cae. Bueno, entonces se dice que esta no es transformable. Pero esta, por lo que dice de Soeri-Q, tiene alguna solución, que es definir un límite superior distinto de infinito, pero grande. O sea, esto en principio tendría una solución para aproximar esto a una transformada de Laplace, pero tendríamos que permitir que este no sea del todo infinito, sino que sea muy grande, para que este no diverja. Bueno, el tema de la unicidad es importante. ¿Qué nos dice la unicidad? Obviamente sin demostración, que la transformada de Laplace es única. Si la encuentran, si encuentran la manera de obtener esa transformada, es única. Esa me dice y la antitransformada lo mismo. Esto es una definición de unicidad. Es importante para la teoría de circuitos, ¿no? Esto. Hay algunos ejemplos interesantes de esto. Por ejemplo, la función esta, ¿no? 1 para t mayor a 0, 0,5 para t igual a 0 y 0 para t menor a 0. Y tengo otra función levemente parecida. Y ahí vemos que f y g son distintas funciones, pero tienen igual transformada de Laplace. O sea, si ustedes, no importa ahora cómo se obtienen, pero la transformada de Laplace sería distinta. Y parecería violar esta unicidad, ¿no? Porque son funciones distintas que tienen la misma transformada. Sin embargo, las dos funciones difieren de manera trivial, que es en 0, ¿no? Entonces, salvando este tipo de casos, que es la única, digamos, salvedad que hace el teorema de unicidad, el resto de las funciones, inclusive esta, salvando esta diferencia, tiene la misma transformada. Ya se consideran casi funciones iguales porque difieren en t igual a 0, nada más. La antitransformada era esta ya está en otra liga, ¿no? Ya acá sí o sí tenés que hacer análisis 3, ¿no? Es un integral impropio y tienen que haber pasado por toda esa materia que si la dan bien está muy buena, pero si no la dan bien no entendés nada, para poder aplicarla. Definitivamente no hacemos la antitransformada de Laplace a través de la definición. Nosotros, ¿no? Bueno, veamos algunos ejemplos de cómo se calcula la transformada de Laplace. Bueno, para el caso del escalón, entre 0 menos, ya podemos integrar un diferencial de 0, un diferencial antes del 0, hasta infinito, de 1, o sea, f de t vale 1. El rango de integración, la función vale 1, y por e a la s de t, este integral por tabla o directamente, es muy fácil, es directamente 1 sobre s, ¿ven?
No vamos a demostrar todas las transformadas, pero es un poco para seguir el proceso en algunos casos. Esta es la demostración. ¿Mm? También se puede demostrar que la función L o sea, la transformada de h, la función h de menos t, o sea, la espejada de esta, ¿no? También vale 1 sobre s. ¿Mm? Bueno. ¿Qué pasa con la función? Perdón, ahí me perdí un poquito. Sí. No, acá sería que no se cumple la unicidad, entonces. No, porque en el fondo es la misma función, digamos. Cambia la variable independiente, nada más. Es la misma. O sea, es la misma función espejada. No la vería como una o como dos funciones diferentes, ¿no? No la veo como dos funciones. Es la misma función para el otro lado, nada más que fíjense que la integral se hace entre 0 y menos infinito. O sea, finalmente lo mismo, ¿no? Es como si yo estaría integrando, en vez de integrar para allá, integro para allá. Esto casi es que es una obviedad, ¿no? Pero lo necesito para algo que viene más adelante. ¿Mm? Bueno, entonces, la función exponencial sería una función, fíjense esta, yo tengo una función del tipo así, ¿no? Pónganle algo así, ¿no? Yo no puedo hacer la integral de Laplace con esta función, porque yo, en teoría de circuitos, vamos a usar transformada de Laplace unilateral. No sé la que usaron ustedes en análisis 3, pero nosotros integramos desde 0 en adelante, ¿no? Entonces, una de las condiciones que tiene esta transformada es que no podemos tener una función que exista para tiempos negativos. Entonces, ¿qué se hace? Ustedes lo van a ver en los libros. Siempre van a ver las funciones multiplicadas por h de t. ¿Por qué? ¿Se dan cuenta? Porque es uno. No. No sería esa la respuesta. A ver, un poquito más profundo. A ver, Carlos, Nicolás. Nada. No. No se me Bueno, ocurre nada. si yo la multiplico a esta función por... o sea, este es un producto, ¿no? La multiplico por esto, ¿no? ¿Cuánto da? Por este lado es 1. Entonces, por este lado, acá voy a poner el producto. Claro, va a De, tender a. de Va a este tender lado, a. de este lado me va a dar... Esto está multiplicado. Esto por esto. Entonces, me va a dar lo mismo. Pero de este lado, ¿qué va a pasar? De este lado estoy multiplicando esta función que vale 0 por esto. Entonces, me va a dar 0. ¿Ok? Pero convierte la función en una que podés aplicarle la transformada. Exacto, exacto. Lo que hacen, ustedes piensen en HT como una tijera. Recorta, ¿ven? Recorta la parte que no quiero, que no me sirve. ¿Se dan cuenta? Esta es, póngale F1 y esta es F2. Y este es el producto F1 por F2. Ay, ay. Pero toda esa parte que acabamos de recortar, ¿qué pasa? ¿No la evaluamos más? Y O si sea, querés, ¿por qué estamos sacando? Porque sería parte de lo que tendríamos que analizar, ¿no? no, la sacamos porque no podemos analizar una función que vale para t menor a 0. O sea, hay todo,
te recomiendo, digamos, ahí tenés que ir a las definiciones de los libros estos que te comento, pero no se puede aplicar a una función, creo que se llaman funciones o señales no causales. No puede haber una señal que tenga valores para tiempos negativos o para la variable sobre la que querés integrar negativo. Entonces, para prepararla, como dijo uno de ustedes, para prepararla para poder integrar, tengo que recortarla antes. Que tengo que sacarle la parte negativa. ¿Eh? Por eso. ¿Mm? Ese es el producto. ¿Se entiende? O sea, lo importante es que ahora, el primero que entiende la mecánica, el producto de las funciones da eso, ¿está bien? ¿Eso lo entienden? Sí. Sí, sí. Sí, eso se entiende, ¿no? O sea, acá da cero. Bueno. No sé, no me contestan mucho. Bueno, ahí Nicolás, ¿vos, Ariel, no lo ves? Sí, sí, yo lo veo. Perfecto. Bueno, ahora, ¿por qué? Porque la definición lo requiere. ¿Eh? La definición de la transforma de Laplace requiere que, por lo menos la unilateral, ¿no? Requiere que no exista esto. ¿Eh? Lo tenemos que borrar. Y la forma más sencilla de borrarla es multiplicarla por la función h de t. A es positivo. Entonces, si yo aplico la definición de transformada de Laplace acá, a esta función, directamente me da 1 sobre S más A. Por acá está la demostración. Esto es un simple integrales en una sola variable, así que no lo vamos a seguir con tanto detalle, porque es algo que ustedes dominan. Digamos, lo pongo, pero entonces, la transformada, la transformada la vemos, pero la transformada es esta, quiero decir, la función antes de transformar queda recortada. ¿Mm? Bueno, entonces, 1 sobre S más A. Entonces, uno va armándose el diccionario de transformadas, o sea, la tabla de transformadas. ¿Mm? La delta de t, la delta de Dirac es una función cuya transformada también existe y da una simple 1. ¿Eso qué significa? Que la transformada o sea, eh, digamos, la transformada de estas funciones, eh, digamos, como que las otras funciones estas que hicimos, tenían la variable esa S, eh, explícita y ustedes podrían graficar la función en función de S, ¿eh? Y verían un espectro de esta función, un espectro en función de la frecuencia, ¿no? Perdón, Ahora, a mí me quedó sí, una duda en realidad de esto. sí, A poner la función e a la menos at por la de Heaviside. O sea, una vez que vos la ponés en la integral de 0 a infinito, ya no es más necesario eso. Bueno, porque ya no estás evaluando la función en esta parte. sí, sí, Ah, ok. está bien, como decís vos, pero no, pero digamos, llamalo, o sea, vos podrías poner e a la at e integrar acá. O sea, sin poner HT, ¿entendés? Porque si vos no pones HT, en el fondo HT vale 1 para este rango de integración. Eso es lo que vos decís, ¿no? No, no, claro, yo lo que digo es que la función de h de t es recortar, pero ya con los límites de integración ya estamos recortando. Sí, pero no es lo mismo integrar una función que viene para valores de t negativo, que tiene valores distintos de 0 para tiempos negativos, que una función que no tiene. O sea, son dos funciones diferentes, está claro, ¿no? ¿Está bien? Sí. Entonces, para ser rigurosos, en realidad vos tenés que recortar la función antes de integrar. ¿Mm? Eso es lo que está diciendo la definición. Ahora, a los efectos prácticos habría que pensarlo, porque estoy pensando. eh,
Quizá los efectos prácticos es lo mismo que la pongas que no la pongas, pero desde el punto de vista riguroso tenemos que poner HT. Aparte nos sirve para lo que viene más adelante, que todas las funciones, aunque a veces yo no lo ponga, que todas las funciones a los que le quiero aplicar la transformada de Laplace, en realidad están multiplicadas por HT. Bueno. La transformada de la función delta de Dirac, como decía, tiene todas las frecuencias, no depende de ese. Todo el espectro de frecuencias. Es constante, digamos, ¿no? Tiene presentes todas las frecuencias. ¿Mm? Y es aplicando la definición de Laplace, perdón, aplicando la definición de transformada no de transformada, del integral de la delta de Dirac, da 1 directamente. Acuérdense que era la función en 0 en este caso. Entonces la función, que es esta, en 0 da 1. Entonces apliqué la definición misma de delta de Dirac. Bueno, la función seno de omega t, por el mismo proceso, hay que hacer la integral de a la st por la función, o sea, para hacer la definición. Esto está en todos los libros, es aplicando la integración por partes, no me voy a detener en esto. Lo importante es el resultado final, que es omega dividido s cuadrado más omega cuadrado. O sea, interviene la frecuencia acá, como constante, y la transformada es también un cociente, ¿no? Entre omega y s al cuadrado más omega cuadrado. O sea, las funciones trigonométricas también tienen transformada de Laplace. Entonces ahora es buen momento para ver el tema de la linealidad, que ustedes ya recontra conocen. O sea, si yo quiero transformar una suma, es directamente la suma de las transformadas. Las constantes las sacamos afuera, y esto es bastante útil. O sea, lo que me está diciendo esto es que en el fondo el operador L, que es el operador transformada de Laplace, es lineal. Una aplicación de esto sería, bueno, yo tengo la transformada del coseno. Fíjense que acá puso h de t, o sea que la está recortando para valores negativos. Se pone ht. A veces no se pone, pero está implícita. Bueno, ¿y qué hacen para aplicarla? Se puede descomponer coseno de omega t usando las ecuaciones de Euler, y ahora transformar cada una de estas por separado. Estas son las funciones exponenciales que ya vimos cómo era la transformada. Es 1 sobre s menos j omega y 1 sobre s más j omega. Entonces, finalmente acá se aplicó la linealidad del operador. La transformada de esta más la transformada de esta. Eso quizá a ustedes les parece obvio, pero hay que decirlo, el operador de Laplace es lineal. Bueno, esto es bueno, cómo se llegó a esto, se hizo toda esta suma y se llegó a la transformada del coseno, que en vez de tener un omega acá, tiene una S. Bueno, bueno, otra forma de verlo también es que la transformada de a la j omega es L, la transformada de el coseno, más J, la transformada del seno, ¿no? También aplicar linealidad a la definición de Euler. Bueno. El scaling. Si vos tenés una transformada f de s de f de t, entonces la transformada de otra función que está escalada por un factor a en la variable independiente será 1 sobre a por la transformada de S sobre A. O sea, tienen que reemplazar en la transformada de f de t, reemplazar la variable S por S dividido A. Y todo dividirlo por A. Por ejemplo, vos tenías que transformar esta. Acá podemos considerar a omega como
la constante, o podríamos considerar a otra constante que pongamos acá. Creo que lo hacíamos así. Claro, bueno. Entonces, lo que hace acá es, primero calculan de la transformada de seno de t. ¿Mm? Y consideran, dicen, pero omega es la constante. Entonces, la transformada de f dividido s sobre a es reemplazar s por s sobre a. ¿Mm? ¿Mm? Haciendo calculitos, con eso me termina dando esto. Y si yo divido por a, que era lo que me pedía la definición, divido todo por a, entonces, si yo tengo una función que está multiplicada por una constante, ¿eh? Esa constante 2 la puedo decir que es A y decir que reemplazar en esta definición, que es esta en el fondo, ¿no? Para lo cual consideré, digamos, esta función escalada. ¿Mm? Esta función está multiplicada por 2, entonces tengo que hacer todo este proceso de reemplazar s dividido s sobre 2. Es una forma de aplicar eh, esta propiedad, pero no es la única para calcular este seno de 2 omega, porque yo podría haber considerado que todo esto es una frecuencia y aplicar la definición general de transformada de seno de omega t. O sea, podría haber dicho omega prima es igual a 2 omega. ¿Mm? Quizá en este ejemplo no se ve tan clara la posibilidad de aplicar esta propiedad, pero en otros ejemplos sí es útil. Bueno, acá está la demostración general de este resultado. O sea, siempre aplicando la definición de transformada de Laplace unilateral. Bueno, otro ejemplo, otra cosa súper útil. Vos muchas veces tenemos, digamos, una función, ponele, que está así. Pónganle f de t menos a, por ejemplo, este. ¿No? Y acá es a. Entonces, para llegar a esta función seguramente se multiplicó la función eh, que venía así, ¿no? Ponele, y se la multiplicó por h de t menos a. Entonces, al multiplicarla por h de t menos a, vos estás multiplicándola por un escalón, que es este. Ahí. Estás multiplicando, ponele, qué sé yo. Entonces, esta función es h de t menos a. Recomiendo el primer capítulo creo que el primero y el segundo capítulo del libro de Oppenheim-Winiski, ahora se los muestro. Creo que lo tengo por ahí. En algún lugar de acá lo tengo, estoy mirando mi repisa de libros para mostrárselos porque es muy bueno el libro. Se llama Señales y Sistemas. Es el libro que usan en la materia homónima de nuestra facultad. Entonces, este producto está bueno porque vos creás una nueva función, que es la función recortada esta, pero en un tiempo A. ¿Mm? Bueno, entonces ahora la pregunta es ¿cómo la transformás? Porque vos quizás sabés transformar la función que estaba en el origen. ¿Cómo transformás la función desplazada del origen? Bueno, esta propiedad es transformar la función como si estuviera en el origen y la multiplicás por un término exponencial que queda en el dominio de Laplace. Bueno, un ejemplo sería esta, ¿ven? Esta función, coseno de omega t menos a por h de t menos a, está desplazada en tiempo a. Entonces, directamente usamos la transformada original de coseno de omega t, pero la multiplicaron por el desplazamiento en el tiempo por s.
Esto es una propiedad que queda en las tablas después. Bueno, acá esto es lo que acá les acabo de decir. Esta es la demostración que no la vemos, simplemente es una aplicación del integral. Esto no es integrales en el impropios, esto es integrales reales y con las tablitas de integrales salen, o sea, no tiene no tiene mucho para decir de esto, es análisis 1. ¿No? Bueno, desplazamiento en frecuencia, otra. Ahora, ustedes tienen una función que está multiplicada por una exponencial. Eso nos pasa muy seguido en circuitos. ¿eh? Por ejemplo, podrían tener, qué sé yo, la misma exponencial solita, e a las 5t, a la menos 5t, como ejemplo. O podrían tener, qué sé yo, t por e a la menos 5t. Podrían tener algo así. ¿eh? Qué sé yo, ustedes me dirán, ¿cómo puede aparecer en circuitos? Bueno, no piensen que no es tan rara esta. ¿Mm? Bueno, se aplica esta propiedad. Te da la transformada de S más A. ¿Cómo se entiende esto? Acá la variable de la transformada es S más A. Bueno, supongan otra vez volvemos a nuestro coseno, pero multiplicada por la exponencial. Bueno, ustedes primero tienen que saber la transformada f de S. La transformada de S es S sobre S, perdón, o sea, de la transformada de coseno, sin multiplicar por esto, es S sobre S cuadrado más omega cuadrado. Pero acá te dice, no, agarrá, flaco, tu variable y sumale A. Bueno, entonces hacen el reemplazo S más A, donde dice S ponen S más A, y si está adentro de un paréntesis al cuadrado, queda S más A al cuadrado. ¿Se entiende? Ustedes me paran si hay algo raro, ¿no? ¿No? ¿Vamos bien? Esto es un repaso de análisis 3. Sí, las transformaciones que tenemos que sabernos de memoria prácticamente. No, nosotros acá no tenemos que saber de memoria. Yo lo que estoy viendo es tratando, ya sé que ustedes la vieron esta, no sé si las demostraron todas una por una, porque también me parece aburrido también eso, pero si ya las vieron, simplemente hacemos un repaso y la relacionamos con algo de circuito, ¿no? Nada más. Bueno, entonces las demostraciones más rápido todavía las voy a pasar. Bueno, acá es un ejemplo de antitransformación contable, acá también la vieron. No debería estar acá esta filmina porque tendríamos que verlo en la antitransformación, lo vamos a ver después. Bueno, una muy importante para nosotros es la transformación de Laplace de la derivada. Nosotros tenemos las ecuaciones de los circuitos llenas de derivadas, entonces esta está bueno verla. La transformada de la derivada de seno de omega t, por ejemplo. Entonces la transformada de la derivada de seno de omega t es la derivada era coseno de omega t por omega, ¿no? Entonces finalmente quedaría la transformada de esta. Entonces, aplicando la propiedad sería omega por esto, y nos damos cuenta que finalmente esta expresión es como si yo hubiera tenido S por la transformada del seno. O sea, si yo hubiera tenido la transformada del seno nada más, la transformada del seno, ¿m? ¿m? Me hubiera dado esto, ¿no? Perdón, esto. Y ahora veo que la transformada de la derivada del seno es como que yo le tengo que multiplicar por S. Entonces uno tendría, a ver, vamos a otro ejemplo. Acá tenemos la derivada de esta función. Fíjense como la utilidad de h de t, ¿no? Porque ahora esta función es la función recortada, ¿no? Y para derivarla tengo que aplicar la regla de la cadena, para obtener eso. Entonces es la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la derivada de la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Bueno, y acá me da, bueno, algo que tenemos que introducir, eso no lo dije antes, la derivada de h de t,
con respecto al tiempo, ¿eh? Es un impulso. ¿Eh? Eso lo vieron seguramente en análisis 3. ¿Eh? Es lógico, si vos tenés un impulso y la querés derivar justo ahí, si vos no usás tu función delta de Dirac, sería no derivable. Es decir, en ese punto hay un impulso, cuando vos tenés ese tipo de funciones escalón. ¿No se lo vieron eso? Sí, sí. Sí, Yo sí, creo todo esto ya yo lo creo que vimos. no. ¿No? Bueno, pero lo ven ahora, ¿lo entienden? O sea, vos tenés Sí, un escalón y lo querés derivar en ese piquito, digamos, que tenés que, por un lado, viene del lado cero, por otro lado vale uno. Entonces, en ese punto se genera se dispara la derivada. Para no poner que no da, o sea, que diverge, eh, que en es realidad, infinito. Es claro, infinito. es infinito en ese instante, digamos. Entonces, justo coincide con la definición de delta Dirac. Como los circuitos a veces, por un lado, o se excitan con impulsos, o aparecen impulsos en los circuitos, en la respuesta, entonces, una forma de cuantificar o modelar esos impulsos es a través de esa función delta Dirac que quizá ustedes no habían visto la utilidad, pero tiene una gran utilidad en la teoría de circuitos, ¿eh? Como para modelar impulsos, ¿eh? Que los hay. ¿Mm? Qué sé yo, la apertura de golpe de un interruptor o un cierre de una llave generan impulsos y para modelar la respuesta de los circuitos a veces se requiere este tipo de funciones. No es algo irreal. Bueno, volviendo entonces acá, te queda el producto de, voy a ir un poquito más para atrás, me queda delta por coseno de omega t. Y acá tenemos que usar otra propiedad de las delta Dirac. Coseno, delta Dirac por coseno de omega t es, la pregunta es, esto pasa en cero, el impulso pasa en cero. ¿Cuánto vale coseno de omega t en cero? Vale 1. Entonces, finalmente, el producto da delta de t, o sea, da la misma delta de t. ¿Entiende cómo llegué a esto? ¿Mm? Sí, sí. Bueno, y bueno, el resto es simplemente la suma de esto, ¿no? Omega por ht por c omega t lo saqué de acá. De hecho, tenía la función seno. La derivada del seno es omega por coseno de omega t, que es esta. Por ahora es esa, eso es lo que me dice el gráfico. Bueno, entonces, volviendo a, yo tengo esta función, ¿no? La cuestión, digo, ¿cuál es la transformada de esta función? De esta, ¿no? ¿Qué es la transformada de esto? De todo esto. Bueno, usando lo que acabamos de obtener, la transformada de la delta de la Dirac vale 1, la transformada de la otra parte, que es esta, omega por ht, o sea, la transformada básicamente de un seno por una constante omega. La constante la sacamos afuera y vamos a buscar la definición de transformada de seno. Es esta. Por eso me queda omega cuadrado. Y haciendo la suma de estas fracciones me queda esto. Ahora analizo qué es esto. Esta parte, ¿qué es? Bueno, entonces si lo miro bien, esta parte sería la transformada del coseno. Entonces otra vez parece que estoy obligado a concluir que la transformada de la derivada de una función es la transformada de la función por S. Entonces, ¿qué me da? Entonces, vamos a ver lo que nos dio, ¿no? Tenemos la función coseno de omega t acá, coseno de omega t, porque está recortada acá, y tenemos
la derivada de esa misma función, y cuando vos derivas esa función te queda este impulso en cero. Entonces, derivar esta función causa un impulso en cero. ¿Por qué? Porque acá vos tenés un salto y la única manera de manejar una derivada con este salto es a través del impulso. Entonces, la pregunta sería, ¿la transformada de la derivada de la función es S veces la transformada de Laplace de f? Eso es lo que pareciera que sí. Pareciera que sí. ¿A usted qué les parece? ¿Falta algo? ¿O lo dejamos así? Falta la condición inicial, ¿no? Falta algo en cero. Falta algo, falta algo. Veamos por qué no. O sea, por qué no es así. ¿eh? Entonces, para eso tenemos esta función, ¿m? que es una función partida, ¿no? ¿m? Esta función, ¿m? que la podemos, para aplicarle la transformada de Laplace, estas funciones partidas nos conviene expresarlas de forma, en una solo renglón, a través de Heaviside. Fíjense, ahora no lo vamos a hacer, pero después cuando en casa lo lean, cómo llegué a escribir esta función partida así. Es fácil, ¿no? Usted piensa en esto como una superposición de funciones. Esto no es otra cosa que esta función recortada, ¿no? Esta. Después, ht más menos 1, lo que tiene la función es de obtener esta parte. Bueno, entonces, esto está muy bueno porque se llama conformación de funciones a través de la función Heaviside. Fíjense la utilidad de esta función, ¿no? A mí no me quedó claro por qué sería menos 1 más h de t la parte de atrás. Bueno, veamos. HT es esto, ¿no? Esto es HT. Si a esta HT le resto 1, ¿cuánto me da? Le resto 1. ¿Qué es restarle 1? Es restarle todo esto, ¿no? Sí. Bueno, esto es igual a, bajo todo esto, 1. Me queda por acá. En definitiva, para toda la parte positiva te queda anulada. Sí. Acá me falta algo, entonces. Espera. Esto me queda... no, espera, a ver. Esto me queda menos... Perdón, acá. Está mal. Está perfecto, o sea, Perfecto. tenés Por eso, menos 1 por eso, hasta por el eso. 0 que tenés 0. Perfecto, perfecto. Acá tenés menos 1 y acá te queda 0. Eso. Entonces, ¿está claro que ahora por qué es esto? ¿O no? Sí, sí, perfecto. Ah, bueno. No, ya pensé que me había equivocado, porque lo estuve retocando a este apunte a lo largo de los años y digo, a ver si lo corregí o no lo corregí, pero sí lo había corregido. Bueno, entonces, esto igual me interesa más que lo vean cómo se construyen estas funciones, ¿no? Antes cuando yo cursé teníamos como casi media clase de conformación de funciones, pero yo dije, no, lo vamos a practicar a medida que vemos otros temas, porque como que lo vamos a usar esto, sin tener que dar algo específico de esto, ¿no? Es igual bastante intuitivo. Entonces, ahora yo digo, voy a derivar esta función, voy a derivar. Y al derivar tengo que derivar término por término, ¿no? Entonces me va a aparecer la derivada de menos 1 es derivada de... creo que ¿qué dice acá? Ah, sí, sí, sí. Esto da 0. La derivada de ht da delta de t. Y la derivada de esto, tenemos que hacer la derivada de la regla de la cadena. Entonces me termina dando 3 términos.
¿Ah? Luego, digo, ¿cuánto vale delta de t por e a la t? Y bueno, es lo mismo que hice antes. Es delta de t por f en 0. Porque delta de t tiene valor en 0 nada más. Será muy alto, pero tiene valor en 0. Fuera vale 0. Entonces, directamente, esto es delta de t. Entonces, delta de t, esto da delta de t, más delta de t da 2 delta de t, y esto da a por e a la a t, o por h, por h. Acá faltó la h, es lo mismo. Bueno, observemos ahora que la función, el salto de la función, bueno, esto ya se puede ver en el gráfico, el salto de la función, o sea, el valor f de 0 más menos f de 0 menos vale 2. Y ese es el valor del impulso, el valor que aparece acá. ¿Mm? Ahora, hagamos la transformada de Laplace de esto. La transformada de Laplace es fácil. 2 por la transformada de delta Dirac vale 1, 2, o sea, vale 2. Más la transformada de Laplace de una constante por e a la t. Eso ya la teníamos en la tabla de transformadas, ¿vale? Esto. Perfecto. Hago la suma, me queda esto. ¿Ok? ¿Hasta acá estamos bien? ¿Cómo hicimos la transformada de Laplace de esta función partida? Sí, perfecto. Bueno. Ahora analicemos una función levemente distinta. Es distinta. ¿Mm? A esta la voy a armar más fácil todavía, ¿no? Esta función es la función que de 0 antes y después. Y fíjense que es muy parecida. ¿eh? Sin embargo, acá faltó algo, ¿eh? No, está bien. No, está bien. Sin embargo, entonces, la derivada de esta función g es, aplicando la regla de la cadena, esto. Entonces, la transformada de esta función es s, que la transformada de esto vale 1, y la transformada de esto, vale, esto ya lo habíamos hecho, entonces me termina dando s sobre s menos a. ¿Mm? Entonces, conclusión, fíjense, miremos en detalle esta función y esta función. ¿Mm? ¿En qué difieren estas dos funciones? En el salto en 0. ¿Mm? En el salto en 0. ¿Mm? Estas dos funciones eh, son diferentes en lo que sucede en 0. Entonces, no puedo decir que simplemente la transformada de la derivada es s por la transformada de la función. Algo le tengo que agregar, que ese algo es lo que pasa en 0. ¿Mm? Ese salto. Entonces, para resumir, lo que se va a demostrar, lo que se demuestra en los libros, es que la transformada de la derivada es efectivamente s por la transformada de Laplace menos lo que pasa en 0. ¿Mm? Y en particular, nosotros vamos a usar la nomenclatura 0 menos. O sea, es importante esto y de esto vamos a hablar mucho. Los invito a leer un apunte que escribí hace varios años atrás sobre este tema, porque ahí hay mucho más de lo que yo puedo decir en una clase, sobre por qué usamos 0 menos en la transformada de Laplace. Me costó mucho inclusive cambiar a los docentes que había en su momento, que usaban 0 más o directamente ponían 0 nada más, sin especificar si era 0 menos o 0 más. ¿Por qué creen ustedes que es importante la distinción en 0 menos y 0 más? A la luz de lo que hablamos la clase pasada. ¿Nadie me dice nada? No se me ocurre, no me acuerdo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de las condiciones iniciales?
variable de estado, ¿no se acuerdan? Sí, sí, Bueno, eso sí, pero no lo relaciono. Ah, bueno, porque está el menos. no. Pero ¿se acuerdan que habíamos hablado de que la mayoría de los circuitos, tensión en el capacitor en cero menos es igual a la tensión en el capacitor en cero más? Y corriente en la inductor en cero menos es igual a la corriente en el inductor en cero más. ¿Se acuerdan de esa? Sí, Sí, Ariel, ¿verdad? era la conservación, que solo eso valía, solo podíamos usarlo si no habían bucles capacitivos y Ahí todo está. eso, y si no tenías que hacer la carga, bueno, eso. Exacto, exacto. Esa es la clave por qué usamos cero menos. Porque en la mayoría de los ejercicios normales, entre comillas, eh, la variable de estado en cero menos es igual a la variable de estado en cero más. Entonces, en la definición de la transformada de Laplace no tenía ningún sentido hacer esa distinción. Pero ¿qué pasa cuando no son iguales? Cuando no podemos decir que sean iguales. Bueno, ¿qué usamos? ¿Cero más o Es cero que, menos? es que, Ernesto, no van a ser iguales, porque va a haber un impulso. Justamente esa discontinuidad No, es pero lo relevante. ¿cuándo va a haber un impulso? En ¿Cuándo? cero, en ¿Por cero. qué? ¿Por qué va a haber un impulso en cero? Y pero porque es los que estamos evaluando ahora, o sea, tanto el que Pará, había... pará. ¿Vos estás Sí. hablando de la función de ejemplo que di antes o estás hablando en general? No, no, estaba hablando en particular en la de coseno que habías dado antes y las Ah, dos que bueno. estuvimos viendo ahora. Bueno. Obviamente, la que vimos antes sí, pero yo estoy hablando en general. Esta es una definición general de la derivada, de la transformada de la derivada. Pero ¿y no es justamente cuando tenés un problema de discontinuidad en el cero este tema? No, no tenés por qué tener ningún problema de discontinuidad en cero. No. Esta definición se aplica a cualquier tipo de transformada de la derivada. O sea, vos podés no tener Pero, ningún perdón, salto. si vos no tenés ningún salto en cero, entonces no hay ningún problema. No hay ningún problema con qué. No hay ningún problema con poner S por F de S sin incluir ese término que nosotros en general descartamos. No, para nada. ¿Cómo no? Si hay condición inicial, si hay una condición inicial de la función, si la tensión en el capacitor tiene un valor, siempre va a dar distinto de cero eso. Claro, pero pensándolo gráficamente, por ejemplo, digamos que venía un coseno, ¿no? Este, claro, no, o sea, si antes del cero, si ponele, si no hay un salto en un coseno, por ejemplo, antes del cero va a ser uno, apenas antes del cero. Y nosotros estábamos considerando siempre que partimos de cero. O sea, si nosotros no incluimos ese f de cero, estamos suponiendo que parte el cero. Si nosotros tuviésemos una función por función coseno, ahí estaría partiendo de uno. Sería el caso donde no hay discontinuidad y sin embargo tenemos que tener en cuenta las condiciones iniciales. Claro, pensémoslo en te aparecen estas expresiones cuando vos te querés calcular la tensión en un capacitor o la corriente en un inductor. Siempre vas a tener estas dos variantes, ¿no? Es decir, la solución que estás buscando a tu circuito. Y siempre si, si esas variables tienen un valor distinto de cero, que es lo normal, que cuando vos tenés una llave que se abre, que se cierra, las condiciones iniciales son distintas de cero, habitualmente, ¿no? Entonces en ese caso vas a tener que incluir las condiciones iniciales. F en cero son las condiciones iniciales, ¿entiendes? F en cero son las condiciones iniciales, porque F Ok. es la variable. Es decir, entonces es habitual que vos tengas que incluirla. ¿Mm? Eh, Ahora, yo no hablo, eso no es ningún problema, porque, digamos, vuelvo a decir, yo lo que quería era entender la distinción entre cero más y cero menos. ¿Por qué? ¿Por qué pongo cero menos si en el fondo la corriente en el inductor en cero menos tiene que ser igual a la corriente en el inductor en cero más? Sí, tiene que ser igual en la mayoría de los casos, pero no siempre. Ya vimos casos
de cortes inductivos o bucles capacitivos en donde digamos, esa igualdad no se cumple. Entonces, ¿qué condición inicial busco? ¿La de 0 menos o la de 0 más? Bueno, nosotros en la definición de transformar de Laplace tenemos que poner la de 0 menos. Porque si ponemos la de 0 menos, es decir, antes que la llave cambie de posición del circuito conmutado, entonces directamente la transformada de Laplace me va a dar todo como corresponde. Pero si yo pongo el 0 más, no está mal. Pero cuando yo ponga el 0 más, voy a tener que ir a buscar qué pasó después de la computación. Y eso es un Ernesto, trabajo adicional. no estaría mal siempre y cuando no haya una discontinuidad. Eso es lo que quiero No decir. estaría mal, no entendí, no estaría mal que. O sea, vos dijiste, no está mal decir que f de 0 negativo y f de 0 más son iguales. Claro, no está mal No en el está mal caso de siempre y que. cuando no haya discontinuidad. Claro. Nosotros vimos la clase pasada que había casos en que era discontinua esa función, Claro, en cero. en los casos de los bucles capacitivos Sí, y claro, los cortes inductivos cortes son inductivos. justamente donde hay discontinuidades. Exacto, claro, Mira, claro. Entonces, como yo lo quiero generalizar, entonces, si yo tuviera esos casos, yo tendría que usar 0 menos. Porque si uso 0 más, da bien, pero yo tendría que ir a buscar 0 más a través de las condiciones generalizadas de que vimos la clase pasada, o sea, el flujo, igualdad de flujo o igualdad de carga. Entonces, poner en 0 menos acá me ahorra tiempo. ¿eh? Por eso vamos a usar 0 menos. Bueno, por eso los invito a leer este apunte que siempre los invito a leer, está en el campus, nunca nadie me lo comenta. Quisiera que alguna vez uno lo lea y me diga si lo entendí, no lo entendí, cambia esto, cambia aquello. Esto no es riguroso, esto sí es riguroso. Porque para hacer este apunte saqué de muchas fuentes y en su momento gustó, digamos, ¿no? Pero bueno, a lo largo de los años nunca me lo han comentado, digamos, ¿no? Bueno, un ejemplo con la transformada de Laplace. Ya les digo que hoy no voy a llegar a dar antitransformada, vamos a terminar en transformada porque, bueno, hoy es mi cumpleaños, no les dije, y me están esperando. feliz ¿eh? cumple. Gracias. Feliz Feliz cumple. cumpleaños. Bueno, gracias chicos, me están esperando mis nenas, pero por eso hoy vamos a cortar un poquito antes. Hoy son las 8:20. Bueno, un ejemplo. Para T mayor a 0, vos abrís la llave, entonces ¿qué pasa? Vos tenías una resistencia, esto estaba puenteado, y de golpe aparece una resistencia acá. Entonces, para T mayor a 0, esta sería la ecuación de diferencial en función de P, ¿no? Esta es la derivada, ¿no? Bueno, esto la siguen después. La transformo por Laplace, ¿m? Esto U pasa a UDS, I pasa a IDS, eh, como acá se repite IDS, lo saco de factor común, te queda R1 más R2, menos L por la transformada de Laplace de la derivada. Esta es una derivada, ¿no? Entonces acá aplico esta definición, ¿ven? Acá. Esto es aplicación de la transformada de Laplace a circuitos. Muy poderoso es Laplace para circuitos, demasiado poderoso. ¿Por qué digo demasiado? Porque te da todo, no pensás nada, es mecánico y, y prácticamente es matemático nada más, no aplicás prácticamente ningún concepto físico. Entonces, acá puse I de 0 menos. Acá es, ¿qué ponemos? I de 0 menos es la corriente en el inductor antes de que la llave se abra. Y antes de la llave se abra es directamente la tensión continua dividido R1. ¿no? Bueno, esto es una aplicación. Acá no vamos a ir más allá de acá, porque obviamente acá tendría que poner U sobre R1 y resolver que, por ejemplo, la corriente. De acá saldría IDS
despejar algebraicamente I de S y luego antitransformar, ¿no? La antitransformada a la menos 1, ¿no? A la menos 1. Y esto me va a dar I de T. Ese es el mecanismo que vamos a usar en la materia, ¿no? Bueno, esta es la demostración de la transformada de la derivada, y solo agrego las transformadas de las derivadas de orden superior, ¿eh? Si tienen la transformada de una derivada segunda, le agregan menos S por F en 0 menos F en 0'. Y así se puede para N derivadas, ¿no? Esto está en los libros. No es muy común, yo nunca vi que aparezca, pero bueno, puede ser. Bueno, la transformada de la integral también existe, es 1 sobre S por F de S. Acá entendemos por qué MATLAB considera al integrador así. Si ustedes buscan el integrador en MATLAB en Simulink, es ese. Acá entendemos por qué le llaman integrador a este bloque, ¿no? Bueno, esta es la demostración de por qué se llega a esto. Bueno, y después otra forma de demostrar. Esta es otra propiedad, otra de tabla. La transformada de algo que es así, ¿ven? T cuadrado, que es esta. Esta es la integral, déjame ver cuál es la que estamos haciendo. Sí, aplicamos simplemente la propiedad esta de la transformada de la integral para deducir que la transformada de algo como t al cuadrado dividido 2 es 1 sobre s al cubo. Y después, esto está en general, que siempre que tengan funciones del tipo t a la n dividido n factorial o la puedan llevar a esta forma, siempre la transformada es 1 sobre s a la n más 1. Bueno, otra demostración, esto no, usando integrales, o sea, usando la definición directa. Bueno, después transformada de un producto de funciones, es directamente menos la derivada de la transformada de Laplace de esta función, pero derivada con respecto a la frecuencia. Es otra tabla que aparece, otra propiedad que aparece en las tablas de tablas de Laplace, cuando ustedes tienen una función multiplicada por t. Ejemplo, f es esta, la transformada es esta, y si yo tengo esta función, que a veces me puede aparecer en circuitos, entonces directamente la derivo con respecto a S. Derivo esta con respecto a S y me queda. Bueno, derivación de la función periódica, esa también puede ser importante saberlo, ¿no? Usted tiene una función que cumple esta definición de función periódica, y esa transformada es, transforman transforman la función esta como si no fuera periódica, o sea, la recortan de acá y la recortan de acá, y eso va a ser F1 de eso. Y eso lo dividen por 1 menos E a la menos T. Es una ecuación, una fórmula, digamos. Bueno, para terminar, me parece dos teoremas muy importantes, que es el teorema de valor inicial y el teorema de valor final. Si ustedes agarran la transformada de una función f de t y la multiplican por s y le toman el límite cuando s tiende a infinito, eso les da f de 0. ¿Y qué es f de 0? La condición inicial. Es decir, ¿esto para qué me sirve? Si yo resolví mi circuito y yo sabía la condición inicial y apliqué la condición inicial, ¿no? Y
y obtuve f de s. Obtuve f de s, ¿no? Y con f de s obtuve... ¿Alguien tiene el micrófono prendido, please? Y con f de s obtuve f de t, antitransformando, que me costó un montonazo obtenerla, ¿no? Porque cuesta obtener con la antitransformada, ¿no? Entonces, una cosa que yo puedo verificar es si esta cumple f en 0. O sea, si f en 0 cumple con la condición inicial que yo me propuse. Si mi solución cumple con la condición inicial. Pero para eso, yo tengo que obtener f de t a través de la antitransformada. Entonces, una cosa que yo puedo hacer previa es, agarro la transformada de Laplace, antes de antitransformarla, y le tomo el límite, y la multiplico por ese y le tomo el límite, este que está indicado ahí. Y si ese límite me da la condición inicial, entonces voy bien, por lo menos la transformada que obtuve está correcta. ¿Se entiende, chicos? Sí, esto no recuerdo haberlo visto en análisis 3. No, seguro lo viste, pero no lo viste aplicado, digamos. ¿Para qué lo podemos aplicar? Para esto. Se llama teorema del valor inicial. Y así está el teorema del valor final, o sea, al revés, ¿no? Tendríamos que hacer tender el límite a cero, S a cero, perdón, y en ese caso me da f de infinito. ¿Qué es f de infinito? Es cuando la función es la función en estado permanente. Entonces, si por alguna razón ustedes quieren ver cómo debería tender la función para un tiempo largo, entonces usan este teorema. Son dos teoremas muy fuertes y muy importantes. Bueno, acá hay algunos ejemplos. Léanlo tranqui, porque simplemente aplicar, encontrar f de 0. Si esta es f de s, le aplican el límite y te da 1. Un ejemplo de valor final. Después, para que jueguen un poquito en MATLAB, las transformadas en MATLAB se usan como y Laplace es de f, primero tienen que definir s, f, y después y Laplace es la inversa de Laplace, y Laplace es la directa, ¿no? Acá no está Laplace, pero es, si ustedes usan Laplace de G, por ejemplo, te da la transformada de Laplace. Y Simplify te la da de forma linda. Jueguen un poquito con esto de MATLAB, está muy bueno. Y bueno, después viene la transformada inversa. ¿Qué vamos a ver en la próxima clase? Vamos a ver transformada inversa y incluyendo el teorema del residuo y seguramente lo vieron ustedes, la descomposición de fracciones la descomposición de la transformada en fracciones simples, para poder antitransformar más cómodo. Si lo quieren ir leyendo. Bueno, chicos, por hoy los dejo. Así que, bueno, si pueden repasar esto para la próxima clase, así no estamos desconectados. Bueno, Perfecto. Bueno, disfruta de bueno. lo poco que queda del cumple. Sí, Un feliz sí. cumple, disfrutá y gracias por darnos la clase en tu cumpleaños. No, ¿cómo no la voy a dar, chicos? Mi esposa me preguntaba, ¿la vas a dar a casa? Sí, obvio que la voy a dar. Bueno, vamos ¿Cuánto a cumplís, Ernesto? parar y bueno, 48.